3I Atlas Factor X. Si algo realmente inusual va a ocurrir, este es el momento. Hay momentos en la astronomía en los que los datos comienzan a comportarse de una forma que obliga a los científicos a detenerse y observar con más atención. No porque exista una amenaza, ni porque algo imposible esté sucediendo, sino porque la naturaleza vuelve a recordar que aún hay variables que no comprendemos por completo. El objeto interestelar 3I Atlas se encuentra justo en uno de esos momentos clave, una etapa en la que cada nueva observación puede cambiar la forma en que interpretamos su comportamiento. Este visitante no se formó alrededor del Sol, proviene de otra región de la galaxia y ha viajado durante un tiempo inmenso antes de entrar en el entorno gravitacional de nuestro sistema solar. Su velocidad, su trayectoria y su respuesta a la radiación solar no siguen exactamente los patrones que se observan en los cometas tradicionales. Eso no significa que sea algo extraordinario en el sentido ficticio, sino que estamos frente a un objeto con condiciones iniciales muy distintas, y eso abre preguntas legítimas. A medida que 3I Atlas avanza, atraviesa regiones dominadas por campos gravitacionales intensos, especialmente los de los planetas gigantes. En estos entornos, pequeños cambios pueden amplificarse y generar comportamientos que, vistos desde una sola imagen o desde un corto intervalo de tiempo, parecen extraños. Es precisamente por eso que los astrónomos hablan de un factor X, no como una promesa de algo espectacular, sino como una forma de nombrar lo que todavía está fuera del alcance de nuestros modelos actuales. Este es el momento en el que la ciencia observa con cautela, compara datos y evita conclusiones apresuradas. No se trata de anticipar eventos extremos, sino de entender por qué un objeto interestelar responde de manera diferente y qué puede enseñarnos sobre otros sistemas estelares más allá del nuestro. Lo que está ocurriendo con 3I Atlas no es un espectáculo diseñado para generar miedo, ni una historia exagerada para llamar la atención. Es ciencia en tiempo real, avanzando paso a paso, mientras los datos se acumulan y los investigadores intentan encajar cada nueva observación dentro de lo que ya se conoce sobre objetos interestelares. La razón por la que este momento es tan importante no está en una sola imagen ni en un solo dato aislado, sino en la combinación de factores que coinciden justo ahora. Por primera vez en mucho tiempo, los astrónomos pueden seguir de cerca a un visitante que no se originó en nuestro sistema solar, mientras interactúa con un entorno dominado por fuerzas gravitacionales extremas. Cada variación en su brillo, cada cambio sutil en su actividad y cada desviación mínima en su comportamiento ofrece pistas sobre su estructura interna y sobre los procesos físicos que gobiernan cuerpos formados alrededor de otras estrellas. No es algo que se vea todos los días, y por eso la atención está puesta en este periodo específico. A diferencia de los cometas comunes, 3I Atlas no tiene un historial previo dentro de nuestros registros solares. No sabemos cómo reaccionó en acercamientos anteriores, porque no los hubo aquí. Todo lo que vemos ahora es nuevo, y eso convierte cada observación en una oportunidad única para ampliar el conocimiento sobre la diversidad de objetos que existen en la galaxia. Este tipo de eventos ayuda a responder preguntas fundamentales sobre cómo se forman los sistemas planetarios y qué materiales los componen. Si este tipo de contenido te interesa, te invito a darle like al video y a suscribirte para no perderte las próximas actualizaciones. Y dime en los comentarios desde qué país estás siguiendo este análisis, porque este es un evento que se observa desde todo el mundo y cada mirada suma al interés colectivo por entender mejor el universo. El momento actual en el que se encuentra 3I Atlas no es especial por una sola razón, sino por la convergencia de varios factores físicos que rara vez coinciden al mismo tiempo. En astronomía, existen ventanas de observación en las que los objetos revelan información que permanece oculta durante la mayor parte de su recorrido. Este es uno de esos casos. El comportamiento de un objeto interestelar
cambia conforme se aproxima a regiones donde la radiación solar, el viento solar y los campos gravitacionales comienzan a influir de manera más intensa y medible, a diferencia de un cometa que ha pasado múltiples veces cerca del Sol. 3I Atlas está experimentando estas condiciones por primera vez dentro de nuestro sistema solar. Su estructura interna no ha sido moldeada por ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento solar, lo que significa que su respuesta física puede ser menos predecible. Cuando un cuerpo así entra en una región donde las fuerzas externas aumentan rápidamente, incluso pequeñas variaciones térmicas pueden provocar cambios visibles en su actividad. Ese es uno de los motivos por los que los astrónomos consideran este periodo como crítico. La proximidad relativa a regiones dominadas por planetas gigantes añade otro nivel de complejidad. Aunque no exista un acercamiento extremo, la influencia gravitacional acumulada puede modificar ligeramente la rotación del núcleo, alterar la orientación de posibles chorros de gas y polvo, o exponer áreas del material que antes permanecían aisladas del calor solar. Estos cambios no ocurren de forma abrupta ni espectacular, sino de manera gradual, detectable solo a través de observaciones constantes y comparaciones precisas entre imágenes y mediciones tomadas en distintos momentos. En este punto del recorrido, la velocidad del objeto también juega un papel fundamental. Un visitante interestelar se mueve a velocidades significativamente mayores que las de los cometas ligados gravitacionalmente al Sol. Esa velocidad influye en cómo interactúa con el medio interplanetario, especialmente con el viento solar. Las partículas cargadas emitidas por el Sol pueden interactuar con los gases liberados por el objeto, generando estructuras en la coma o en la cola que, si se observan fuera de contexto, pueden parecer inusuales. Sin embargo, estas estructuras son el resultado directo de procesos físicos bien conocidos, solo que aplicados a un objeto con condiciones iniciales distintas. El interés científico en este momento no está centrado en buscar algo extraordinario en el sentido popular, sino en identificar patrones. Los investigadores analizan si el brillo del objeto aumenta de forma consistente con la distancia al Sol, si existen variaciones periódicas que indiquen rotación irregular del núcleo, o si la composición química de los gases liberados difiere de la observada en cometas del sistema solar. Cada uno de estos datos ayuda a construir un modelo más preciso del objeto y de su origen. Además, el tiempo es un factor clave. A medida que 3I Atlas continúa su trayectoria, algunas de estas condiciones dejarán de ser observables. La actividad puede disminuir, ciertas emisiones pueden volverse demasiado débiles para ser detectadas, o la geometría de observación desde la Tierra puede dejar de ser favorable. Por eso, la comunidad científica aprovecha al máximo esta fase, coordinando observaciones desde distintos puntos del planeta y utilizando instrumentos con diferentes capacidades. No se trata de anticipar un evento inesperado, sino de no perder información valiosa que solo está disponible ahora. Este enfoque cuidadoso es lo que define el carácter científico del llamado momento crítico. No hay prisa por sacar conclusiones definitivas, pero sí existe una urgencia metodológica por recopilar datos mientras las condiciones lo permiten. Cada medición se compara con modelos teóricos y con observaciones de otros objetos interestelares conocidos, buscando similitudes y diferencias que ayuden a entender si 3I Atlas representa un caso típico o uno particularmente singular dentro de esta categoría. Lo que hace que este periodo sea especialmente relevante es que cualquier desviación sutil del comportamiento esperado puede ofrecer pistas sobre procesos físicos que no se pueden reproducir fácilmente en laboratorios terrestres. Estamos observando directamente cómo un fragmento de otro sistema estelar responde a las condiciones del nuestro. Esa interacción, aunque silenciosa y gradual, es una fuente invaluable de conocimiento sobre la diversidad de materiales y estructuras que existen más allá del entorno solar. Así, el verdadero valor de este momento no está en la expectativa de algo dramático, sino en la oportunidad científica.
Es ahora cuando los datos tienen mayor densidad informativa y cuando las preguntas más importantes pueden comenzar a responderse con evidencia directa. El llamado factor X no es una promesa de sorpresa, sino el reconocimiento de que, en esta etapa específica, aún hay espacio para aprender algo nuevo y significativo sobre el universo que nos rodea. Para comprender por qué 3I Atlas despierta tanto interés científico, es necesario entender en qué se diferencia realmente de los cometas que se han observado durante décadas dentro del sistema solar. La diferencia más fundamental no está en su apariencia, sino en su origen. Este objeto no se formó en el disco protoplanetario que dio origen al Sol y a los planetas. Nació alrededor de otra estrella, bajo condiciones físicas y químicas distintas, y fue expulsado de su sistema original por procesos gravitacionales que todavía se estudian. Desde ese momento, comenzó un viaje solitario a través del espacio interestelar que pudo haber durado millones o incluso miles de millones de años. Ese origen externo implica que su composición puede no coincidir exactamente con la de los cometas solares. Aunque muchos de los materiales básicos, como hielos y polvo, son comunes en la galaxia, las proporciones, la estructura interna y el grado de compactación pueden variar significativamente. Un cometa que ha pasado repetidas veces cerca del Sol suele mostrar una evolución clara. Pierde material superficial, desarrolla capas aislantes y su actividad se vuelve más predecible con el tiempo. 3I Atlas, en cambio, no tiene ese historial. Cada reacción que observamos ahora es, en cierto sentido, una primera vez dentro de este entorno. La velocidad es otro elemento clave que lo distingue. Los objetos interestelares atraviesan el sistema solar a velocidades mucho mayores que las de los cuerpos ligados gravitacionalmente al Sol. Esa velocidad no solo afecta su trayectoria, sino también la forma en que interactúa con el medio interplanetario. El viento solar, compuesto por partículas cargadas que fluyen constantemente desde el Sol, interactúa de manera diferente con un objeto que se mueve rápidamente y que libera gases con una distribución particular. Esto puede generar estructuras en la envoltura de gas y polvo que no se observan con frecuencia en cometas típicos. La inclinación de su trayectoria también aporta información valiosa. Mientras que la mayoría de los cometas del sistema solar se mueven en planos relativamente cercanos al plano de la eclíptica, 3I Atlas sigue un camino que no respeta esa geometría. Esta inclinación sugiere un origen completamente ajeno a la dinámica solar y confirma que no se trata de un objeto que simplemente fue perturbado desde regiones lejanas del sistema solar. Su paso es breve y no repetible, lo que aumenta el valor de cada observación realizada durante este tránsito. Otro aspecto que llama la atención es la respuesta del objeto al calentamiento solar. A medida que se acerca al Sol, la radiación incrementa la sublimación de los hielos presentes en su superficie y en capas poco profundas. Sin embargo, la intensidad y la regularidad de esa actividad pueden diferir de lo que se espera en un cometa tradicional. Si el material interno tiene una estructura más porosa o contiene hielos más volátiles, la liberación de gases puede ocurrir de forma irregular, generando variaciones detectables en el brillo y en la forma de la coma. Estas variaciones no son señales de algo anómalo, sino indicios de una composición distinta. La ausencia de un pasado observable dentro del sistema solar obliga a los científicos a trabajar con comparaciones indirectas. Cada medición de espectro, cada análisis de brillo y cada cambio en la actividad se compara con modelos teóricos y con lo poco que se sabe de otros objetos interestelares detectados anteriormente. En ese contexto, 3I Atlas no se interpreta como una excepción radical, sino como una nueva pieza de un rompecabezas mucho más amplio sobre la diversidad de cuerpos que existen entre las estrellas. También es importante considerar el efecto del tiempo. Durante su viaje interestelar, el objeto estuvo expuesto a radiación cósmica, impactos microscópicos y condiciones extremas de temperatura. Estos factores pueden haber alterado su superficie de maneras que no se observan en cometas
que permanecieron siempre bajo la influencia de una estrella cercana. Cuando finalmente entra en un sistema como el nuestro, esas alteraciones previas influyen en cómo responde al nuevo entorno. La ciencia busca identificar esas huellas, no para crear misterio, sino para entender procesos físicos que actúan a escalas galácticas. En conjunto, lo que hace diferente a 3i Atlas no es un solo rasgo aislado, sino la combinación de su origen, su velocidad, su trayectoria y su estado físico. Cada uno de estos elementos aporta información sobre cómo se forman y evolucionan los objetos en otros sistemas estelares. Observarlos directamente, aunque sea por un periodo limitado, permite contrastar teorías con datos reales. Es esta acumulación de diferencias lo que convierte a 3i Atlas en un objeto de estudio tan valioso y explica por qué la comunidad científica sigue su paso con tanta atención. Cuando los astrónomos utilizan la expresión factor X en relación con 3i Atlas, no están introduciendo un concepto misterioso ni una etiqueta sensacionalista. En el lenguaje científico, este término funciona como una forma informal de describir aquello que todavía no puede ser determinado con precisión a partir de los datos disponibles. En otras palabras, el factor X no señala algo extraordinario en sí mismo, sino los límites actuales del conocimiento cuando se enfrenta a un objeto con características poco comunes y con un historial completamente desconocido dentro del sistema solar. En el caso de un cometa tradicional, los modelos físicos se apoyan en observaciones acumuladas durante múltiples acercamientos al Sol. Se conocen sus patrones de actividad, la evolución de su superficie y la manera en que responde al calentamiento solar. Con 3i Atlas, ese respaldo histórico no existe. Cada medición representa una primera referencia, y eso introduce un margen de incertidumbre natural. El factor X surge precisamente de esa falta de antecedentes directos, no de la presencia de un comportamiento inexplicable. Uno de los elementos centrales de este factor es la composición interna del objeto. Aunque la espectroscopía permite identificar ciertos gases y compuestos liberados, la distribución exacta de estos materiales dentro del núcleo permanece oculta. No se sabe con certeza si los hielos están organizados en capas homogéneas, si existen regiones más ricas en compuestos volátiles o si la estructura es altamente porosa. Estas variables influyen directamente en la forma en que el objeto libera material al calentarse, y pequeñas diferencias pueden producir cambios observables que no encajan perfectamente en los modelos más simples. Otro componente del factor X está relacionado con la rotación del núcleo. La velocidad de rotación y la orientación del eje determinan qué regiones reciben más radiación solar y en qué momentos. En un objeto interestelar, esta rotación puede haber sido alterada por eventos ocurridos mucho antes de su entrada en el sistema solar, como colisiones o interacciones gravitacionales en su sistema de origen. Si la rotación es irregular, o si el eje está inclinado de manera extrema, la actividad observable puede variar de forma que parezca errática cuando en realidad responde a una dinámica interna compleja, pero completamente física. La interacción con el entorno solar añade otra capa de incertidumbre. El viento solar, la radiación electromagnética y los campos magnéticos influyen en la forma y en la extensión de la coma y de la cola. En un objeto que se mueve a gran velocidad y con una trayectoria inclinada, estas interacciones pueden producir configuraciones poco habituales desde nuestra perspectiva. El factor X incluye la dificultad de separar lo que es un efecto intrínseco del objeto de lo que es una consecuencia del entorno por el que está pasando. Es importante destacar que la ciencia no ve estas incertidumbres como problemas, sino como oportunidades. Cada variable no determinada representa una pregunta que puede ser abordada con mejores datos, observaciones prolongadas o nuevas técnicas de análisis. En este sentido, el factor X no es una advertencia, sino un recordatorio de que estamos observando un fenómeno natural,
en condiciones que rara vez se repiten. La cautela en las conclusiones no implica ignorancia, sino rigor metodológico. Además, el término ayuda a comunicar al público que no todo puede ser afirmado con certeza inmediata. En un contexto donde una sola imagen o un breve video pueden generar interpretaciones exageradas, el factor X funciona como un marco para explicar que existen márgenes de error, efectos de perspectiva y procesos físicos complejos que requieren tiempo para ser comprendidos. La ciencia avanza precisamente evitando conclusiones precipitadas y contrastando hipótesis con evidencia independiente. Conforme se acumulan datos, algunas de las incógnitas que hoy forman parte del factor X comienzan a reducirse. Ciertos comportamientos se confirman como consistentes con modelos existentes, mientras que otros requieren ajustes o interpretaciones más refinadas. Este proceso no ocurre de un día para otro, y por eso el momento actual es tan relevante. Estamos en una fase en la que la información todavía está incompleta, pero lo suficientemente rica como para permitir avances significativos en la comprensión del objeto. En última instancia, el factor X asociado a 3I Atlas no apunta a algo fuera de la ciencia, sino al ejercicio mismo de la ciencia en acción. Representa el espacio entre lo que ya se conoce y lo que está a punto de entenderse mejor. Reconocer ese espacio es esencial para interpretar correctamente las observaciones y para apreciar el verdadero valor de estudiar un visitante interestelar en tiempo real, sin recurrir a exageraciones ni a explicaciones ajenas a la física. Cuando un objeto interestelar como 3I Atlas atraviesa el sistema solar, no lo hace en un vacío dinámico. Se mueve dentro de una región dominada por cuerpos con campos gravitacionales intensos, y entre ellos, los gigantes gaseosos juegan un papel determinante. Júpiter, en particular, actúa como una de las fuerzas más influyentes en esta zona, no solo por su enorme masa, sino por la extensión de su influencia gravitacional, que se proyecta mucho más allá de su entorno inmediato. Incluso sin un acercamiento extremo, esta influencia puede generar efectos medibles en objetos pequeños que pasan relativamente cerca. La gravedad de un planeta gigante no funciona como un interruptor que se enciende o se apaga. Es una fuerza continua que modifica lentamente la trayectoria y la dinámica interna de los cuerpos que atraviesan su región de influencia. En el caso de 3I Atlas, esta interacción puede alterar de manera sutil su velocidad, su dirección y, en ciertos escenarios, incluso su rotación. Cambios de este tipo no siempre son evidentes en una sola imagen, pero se vuelven claros cuando se analizan series de observaciones tomadas a lo largo del tiempo. Uno de los efectos más estudiados de estas interacciones es la posibilidad de que la rotación del núcleo se vea modificada. Si el eje de rotación cambia ligeramente, las regiones del objeto que reciben mayor radiación solar también cambian. Esto puede activar áreas del núcleo que antes permanecían frías y relativamente inertes, dando lugar a incrementos localizados de actividad. Desde el punto de vista del observador, estos cambios pueden manifestarse como variaciones inesperadas en el brillo o como estructuras irregulares en la coma, sin que exista nada fuera de lo normal desde el punto de vista físico. Además de la gravedad directa, los gigantes gaseosos influyen en el entorno de partículas cargadas que rodea al sistema solar. Júpiter, por ejemplo, posee un campo magnético extremadamente potente que interactúa con el viento solar. Cuando un objeto como 3I Atlas se desplaza a través de regiones donde estas interacciones son más complejas, los gases ionizados que libera pueden responder de maneras distintas a las que se observan en zonas más tranquilas del espacio interplanetario. Esto puede afectar la forma y orientación de la cola, creando configuraciones que, sin un análisis cuidadoso, podrían interpretarse erróneamente. Es importante subrayar que estos efectos no implican una interacción directa o peligrosa. No se trata de que el objeto esté siendo capturado o perturbado de forma violenta. Son influencias graduales, acumulativas,
que forman parte del comportamiento normal de cuerpos pequeños al pasar por regiones dominadas por masas mucho mayores. De hecho, el estudio de estas interacciones ha sido fundamental para comprender la dinámica de los cometas del sistema solar y la forma en que muchos de ellos fueron desviados hacia el interior desde regiones más lejanas. En el contexto de un visitante interestelar, estas influencias adquieren un valor especial porque ofrecen una oportunidad única para observar cómo un objeto formado en otro sistema estelar responde a fuerzas que no experimentó durante la mayor parte de su historia. La reacción de 3I Atlas ante el campo gravitacional de un gigante gaseoso puede revelar propiedades internas, como la cohesión del material o la distribución de masas dentro del núcleo. Estos datos ayudan a refinar modelos sobre la formación y evolución de cuerpos pequeños en ambientes estelares diversos. Desde el punto de vista observacional, distinguir entre un efecto causado por la actividad interna del objeto y uno inducido por la influencia gravitacional externa requiere precisión y paciencia. Los astrónomos comparan la posición, el brillo y la morfología del objeto antes, durante y después de su paso por estas regiones críticas. Cualquier desviación se analiza cuidadosamente para determinar su origen probable. Este proceso evita interpretaciones simplistas y permite atribuir cada cambio a mecanismos físicos bien establecidos. La presencia de gigantes gaseosos en el recorrido de 3I Atlas no es, por tanto, un presagio de algo extraordinario, sino un elemento clave del laboratorio natural que ofrece el sistema solar. Aquí, las fuerzas gravitacionales, la radiación y el viento solar interactúan de manera compleja, y un objeto interestelar sirve como una sonda natural que atraviesa ese entorno. Observar cómo responde a estas condiciones aporta información que no podría obtenerse de otra forma. En última instancia, la influencia de los gigantes gaseosos ayuda a explicar por qué este periodo de observación es tan relevante. No es solo la proximidad al Sol lo que importa, sino el conjunto de fuerzas que actúan simultáneamente. Comprender estas interacciones permite interpretar correctamente cualquier cambio observado y situarlo dentro de un marco científico sólido, sin recurrir a explicaciones ajenas a la física. Así, cada dato recogido durante este paso contribuye a una visión más completa de cómo los objetos interestelares interactúan con sistemas planetarios como el nuestro. Cuando se observa un objeto como 3I Atlas desde la Tierra, la mayor parte de la atención suele centrarse en lo que es visible: el brillo, la coma y las posibles estructuras en la cola. Sin embargo, los procesos más importantes ocurren en el interior del núcleo, una región que permanece oculta a la observación directa. Comprender esta actividad interna es fundamental para interpretar cualquier cambio externo que se detecte durante su paso por el sistema solar. El núcleo de un objeto interestelar está compuesto por una mezcla de hielos, polvo y material rocoso que se formó bajo condiciones muy distintas a las que dieron origen a los cometas del sistema solar. Esa diferencia inicial puede traducirse en una estructura interna menos homogénea. En lugar de capas bien definidas, es posible que 3I Atlas contenga regiones con concentraciones variables de compuestos volátiles. Cuando estas zonas se exponen al aumento de temperatura provocado por la radiación solar, la sublimación no ocurre de manera uniforme. Este tipo de sublimación irregular puede generar chorros de gas y polvo que emergen de puntos específicos del núcleo. A diferencia de un cometa con actividad estable y predecible, estos chorros pueden activarse y desactivarse conforme cambia la orientación del objeto durante su rotación. Desde la perspectiva del observador, esto puede manifestarse como fluctuaciones en el brillo o como cambios sutiles en la forma de la coma, sin que exista un aumento global de la actividad. Otro factor clave es la presencia de hielos altamente volátiles, que se subliman a temperaturas más bajas que el agua. Si el núcleo de 3I Atlas
contiene cantidades significativas de estos materiales, la actividad puede comenzar antes de lo esperado o intensificarse de manera localizada. Este comportamiento no indica algo anómalo, sino una composición distinta, coherente con un origen en otro sistema estelar. La detección de estos compuestos, a través del análisis espectral, permite inferir qué tipo de entorno químico predominaba en la región donde se formó el objeto. La cohesión interna del núcleo también influye en su respuesta al calentamiento. Si el material está débilmente unido, la liberación de gases puede arrastrar partículas sólidas con mayor facilidad, incrementando temporalmente la cantidad de polvo visible. Por el contrario, un núcleo más compacto puede mostrar una actividad más contenida, incluso si la sublimación interna es significativa. Estas diferencias ayudan a explicar por qué dos objetos con tamaños similares pueden comportarse de maneras muy distintas bajo condiciones externas parecidas. Además, la historia previa del objeto juega un papel importante. Durante su largo viaje por el espacio interestelar, 3I Atlas estuvo expuesto a radiación cósmica y a temperaturas extremadamente bajas durante periodos prolongados. Estos factores pueden haber alterado la estructura superficial y subsuperficial del núcleo, creando capas procesadas que influyen en cómo el calor penetra en el interior. Cuando finalmente entra en un entorno más cálido, la respuesta térmica puede no seguir patrones simples, generando fases de actividad intermitente. La rotación del objeto actúa como un regulador adicional de esta actividad interna. Si el eje de rotación está inclinado de forma pronunciada, ciertas regiones del núcleo reciben radiación solar intensa solo durante intervalos breves. Esto puede provocar ciclos de sublimación y recondensación que afectan la estabilidad de la superficie. Con el tiempo, estos ciclos pueden modificar la distribución de material y alterar la forma en que el objeto libera gases y polvo. Desde el punto de vista científico, estudiar esta actividad interna no busca encontrar comportamientos extremos, sino entender cómo responden los materiales formados en otros sistemas estelares a un entorno solar. Cada variación observada se compara con modelos térmicos y dinámicos para determinar si encaja dentro de lo esperado para un objeto con esas características. Cuando surgen discrepancias, no se interpretan como fallos del modelo, sino como señales de que es necesario refinarlo. En este contexto, la actividad interna de 3I Atlas representa una oportunidad única para ampliar el conocimiento sobre la diversidad de cuerpos pequeños en la galaxia. No es frecuente observar directamente cómo un objeto interestelar reacciona por primera vez a la radiación de una estrella como el Sol. Cada dato recopilado durante esta fase contribuye a una comprensión más profunda de los procesos físicos que actúan en escalas mucho mayores que las de nuestro propio sistema planetario. Así, los cambios que se observan en la apariencia externa de 3I Atlas encuentran su origen en dinámicas internas complejas, pero perfectamente naturales. Interpretarlos correctamente requiere paciencia, observaciones continuas y un enfoque que priorice la evidencia sobre la especulación. Es en este análisis detallado donde la ciencia transforma la incertidumbre en conocimiento y donde el estudio de un visitante interestelar adquiere su verdadero valor. Las imágenes de 3I Atlas juegan un papel central en la forma en que este objeto es interpretado tanto por la comunidad científica como por el público en general. Sin embargo, una imagen astronómica no es una simple fotografía en el sentido cotidiano. Es el resultado de una cadena compleja de procesos que incluyen el tipo de telescopio utilizado, el tiempo de exposición, los filtros aplicados y el procesamiento posterior. Comprender lo que realmente muestran estas imágenes es esencial para evitar interpretaciones erróneas. Cuando un objeto débil y distante es fotografiado, los telescopios suelen acumular luz durante periodos prolongados. Esto permite revelar detalles que de otro modo serían invisibles, pero también introduce efectos que pueden alterar la percepción visual. El brillo aparente puede variar de una imagen a otra, debido a cambios en las condiciones de observación.
como la atmósfera terrestre, la geometría del objeto respecto al Sol y la Tierra, o incluso pequeñas diferencias en la calibración del instrumento. Estas variaciones no implican necesariamente un cambio físico real en el objeto. Otro aspecto importante es la presencia de estructuras que parecen inusuales cuando se observan de forma aislada. Extensiones irregulares, zonas más brillantes o cambios en la orientación de la cola pueden surgir como resultado de la interacción entre los gases ionizados del objeto y el viento solar. Dependiendo del ángulo de observación, estas estructuras pueden superponerse visualmente y crear la impresión de formas complejas. Sin un análisis temporal que compare múltiples imágenes, es fácil atribuirles un significado que no corresponde a su origen físico real. El procesamiento digital también influye de manera significativa. Para resaltar detalles, los astrónomos ajustan el contraste y eliminan ruido, lo que puede enfatizar ciertas regiones de la imagen. Estos ajustes son necesarios para el análisis científico, pero fuera de contexto, pueden hacer que un detalle menor parezca dominante. En algunos casos, un artefacto del sensor o una estrella de fondo puede alinearse con el objeto y generar la ilusión de una estructura asociada, cuando en realidad no existe ninguna relación física. La proximidad visual de otros cuerpos brillantes, como planetas o estrellas, añade otra capa de complejidad. La luz intensa de un planeta puede provocar reflejos internos en el sistema óptico del telescopio, creando halos o patrones que se superponen al objeto observado. Estos efectos son bien conocidos por los astrónomos y se identifican mediante comparaciones con imágenes tomadas en distintas condiciones. Pero para un observador no especializado, pueden parecer señales de algo inesperado. Por esta razón, la ciencia no se basa en una sola imagen para sacar conclusiones. Cada observación se contextualiza dentro de una secuencia temporal. Se analizan cambios consistentes a lo largo del tiempo y se descartan aquellos que aparecen solo en una captura aislada. Este enfoque permite distinguir entre fenómenos reales y efectos transitorios causados por la instrumentación o el entorno de observación. En el caso de 3I Atlas, las imágenes se estudian cuidadosamente para identificar patrones coherentes con modelos físicos conocidos. Si una estructura persiste y evoluciona de manera predecible, se considera un indicio de un proceso real, como la liberación de material desde una región específica del núcleo. Si, por el contrario, aparece de forma repentina y no se repite, se trata con cautela y se atribuye a factores externos o técnicos hasta que se demuestre lo contrario. Este método riguroso es fundamental para mantener la objetividad. En un contexto donde las imágenes pueden circular rápidamente y generar interpretaciones sensacionalistas, la ciencia actúa como un filtro que separa la evidencia sólida de las ilusiones visuales. Cada detalle observado en 3I Atlas se somete a este escrutinio antes de ser incorporado a una explicación más amplia de su comportamiento. En última instancia, las imágenes no son el punto final del análisis, sino el punto de partida. Sirven para formular preguntas, guiar observaciones posteriores y contrastar teorías con datos reales. Entender sus limitaciones y su contexto permite apreciar su verdadero valor científico y evita conclusiones precipitadas. Así, lo que realmente muestran las imágenes de 3I Atlas no es un misterio sin explicación, sino una manifestación visual de procesos físicos complejos que, con el análisis adecuado, pueden ser comprendidos dentro del marco de la ciencia. A pesar de la cantidad creciente de observaciones y análisis, 3I Atlas sigue planteando preguntas fundamentales que aún no tienen respuestas definitivas. Estas incógnitas no representan fallas del conocimiento científico, sino el estado natural de la investigación cuando se enfrenta a un objeto que no tiene precedentes directos dentro del sistema solar. Reconocer lo que todavía no se sabe es tan importante como describir lo que ya se ha medido con precisión. Una de las mayores incertidumbres se relaciona con la estructura interna del núcleo.
Aunque los modelos térmicos permiten inferir cómo el calor penetra en el objeto y cómo se produce la sublimación de los hielos, no existe una forma directa de observar la distribución interna de materiales. No se sabe con certeza si el núcleo es relativamente homogéneo o si está compuesto por regiones muy distintas entre sí. Esta diferencia influye de manera directa en la evolución de su actividad y en la forma en que libera gases y polvo al espacio. También persiste la duda sobre la composición química completa del objeto. Las observaciones espectroscópicas pueden identificar ciertos compuestos cuando estos se liberan al formar la coma, pero eso no garantiza que representen fielmente todo el contenido del núcleo. Es posible que existan materiales que permanezcan atrapados en capas más profundas y que nunca lleguen a detectarse durante su paso por el sistema solar. Esta limitación impide reconstruir con total certeza las condiciones exactas del entorno donde se formó 3I Atlas. La historia dinámica del objeto es otra área llena de interrogantes. Antes de entrar en nuestro sistema solar, 3I Atlas pudo haber experimentado encuentros cercanos con otros cuerpos en su sistema de origen o incluso haber sido afectado por eventos energéticos como explosiones estelares cercanas. Estos episodios podrían haber alterado su estructura o su rotación de maneras que ahora influyen en su comportamiento. Sin registros de esa etapa de su historia, solo es posible plantear escenarios probables basados en modelos generales de dinámica galáctica. La rotación del núcleo sigue siendo un parámetro difícil de determinar con exactitud. Aunque ciertas variaciones en el brillo pueden sugerir un periodo de rotación, estos datos suelen estar influenciados por múltiples factores, como la actividad irregular y los cambios en la orientación del objeto respecto a la Tierra. Sin una medición clara y estable, resulta complicado predecir cómo evolucionará la exposición de distintas regiones del núcleo a la radiación solar en el futuro cercano. Otra incógnita importante es la respuesta a largo plazo del objeto a su paso por el sistema solar. No se sabe si 3I Atlas experimentará una disminución progresiva de su actividad conforme se aleje del Sol o si ciertos procesos internos podrían mantenerse activos durante más tiempo del esperado. Esta incertidumbre limita la capacidad de extrapolar su comportamiento más allá del periodo de observación actual y subraya la necesidad de recopilar datos mientras las condiciones lo permiten. Incluso la interacción con el entorno solar presenta preguntas abiertas. Aunque se conocen bien los efectos generales del viento solar y de la radiación electromagnética, la forma específica en que un objeto interestelar responde a estas influencias puede variar según su composición y estructura. Determinar qué parte de los cambios observados se debe a procesos internos y cuál a factores externos requiere un análisis cuidadoso que aún está en desarrollo. Estas áreas de desconocimiento no implican que se espere algo fuera de lo común, sino que reflejan la complejidad inherente al estudio de un objeto único. En ciencia, la ausencia de certezas absolutas no es una debilidad, sino un motor para la investigación. Cada pregunta sin respuesta orienta nuevas observaciones y refinamientos de los modelos existentes. El valor de 3I Atlas reside precisamente en esta combinación de datos disponibles e incógnitas persistentes. Al confrontar lo que se sabe con lo que aún falta por entender, los científicos pueden evaluar la robustez de sus teorías sobre la formación y evolución de cuerpos pequeños en otros sistemas estelares. Este proceso no se completa con un solo objeto, pero cada visitante interestelar aporta una pieza crucial al panorama general. Aceptar lo que aún no se sabe también ayuda a mantener una interpretación equilibrada de las observaciones. Evita conclusiones apresuradas y recuerda que el conocimiento científico se construye gradualmente, a partir de evidencia acumulada y verificada. En el caso de 3I Atlas, este enfoque cuidadoso es la base para transformar la incertidumbre actual en comprensión futura, sin recurrir a explicaciones que vayan más allá de lo que los datos permiten afirmar. Cuando se habla de la posibilidad de que ocurra algo inusual,
En relación con 3i Atlas, es fundamental definir con precisión a qué se refiere esa expresión dentro de un marco estrictamente científico. En astronomía, lo inusual no equivale a lo inexplicable ni a lo extraordinario en el sentido popular. Se refiere más bien a comportamientos que se sitúan en los extremos de lo que permiten los modelos físicos actuales, pero que siguen siendo compatibles con procesos naturales conocidos. Un evento verdaderamente inusual, desde esta perspectiva, sería aquel que muestre una desviación clara y persistente respecto a las predicciones basadas en la física de cometas y objetos pequeños. No bastaría con una variación puntual del brillo o con una estructura peculiar observada en una sola imagen. Para que algo sea considerado significativo, debe repetirse, evolucionar de manera coherente y ser confirmado por observaciones independientes realizadas con distintos instrumentos. Este criterio evita confundir fluctuaciones normales con fenómenos relevantes. Dentro de este marco, uno de los escenarios que podría considerarse inusual sería una actividad sostenida que no guarde relación clara con la distancia al Sol. En la mayoría de los casos, la sublimación de hielos y la liberación de gases siguen una tendencia predecible conforme aumenta o disminuye la radiación solar. Si un objeto mostrara un incremento de actividad sin una causa térmica evidente, y si ese comportamiento se mantuviera en el tiempo, los modelos tendrían que ajustarse para explicar la fuente de energía involucrada. Aún así, la explicación se buscaría dentro de procesos físicos plausibles, como reacciones químicas internas o la presencia de materiales altamente volátiles. Otro ejemplo de algo inusual sería una morfología de la coma o de la cola que no pudiera reproducirse mediante la interacción conocida entre gases ionizados y el viento solar. En estos casos, los científicos analizan si la geometría del campo magnético, la velocidad relativa del objeto o la composición de los gases podría dar lugar a configuraciones poco comunes. Solo si todas estas variables fueran descartadas, se consideraría que el fenómeno se encuentra fuera de lo esperado, lo que impulsaría nuevas líneas de investigación. También se considera inusual una variación drástica y rápida en la rotación del núcleo, siempre que pueda medirse con suficiente precisión. Cambios de este tipo podrían indicar una redistribución significativa de masa o una actividad interna intensa que modifique el momento angular del objeto. Sin embargo, incluso en este escenario, la interpretación se mantendría dentro del ámbito de la dinámica física, sin recurrir a explicaciones externas al comportamiento natural de cuerpos pequeños. Es importante destacar que muchos de los comportamientos que el público podría calificar como locos o extraños ya están contemplados dentro del rango de posibilidades de la ciencia. Chorros asimétricos, colas múltiples, cambios de brillo abruptos y orientaciones inesperadas han sido observados en otros cometas y explicados mediante combinaciones de efectos térmicos, dinámicos y de interacción con el entorno solar. En el contexto de 3i Atlas, estas manifestaciones pueden parecer más llamativas debido a su origen interestelar, pero no dejan de ser expresiones de procesos conocidos. La verdadera frontera de lo inusual, por tanto, no se define por lo espectacular de una imagen, sino por la incapacidad de los modelos actuales para describir lo observado incluso después de ajustes razonables. Este umbral es alto y se alcanza rara vez. La ciencia avanza precisamente porque, en esos casos excepcionales, se ven obligados a revisarse supuestos y a desarrollar teorías más completas. Sin embargo, llegar a ese punto requiere evidencia sólida y acumulada, no impresiones aisladas. En el análisis de 3i Atlas, los investigadores mantienen esta distinción con cuidado. No buscan confirmar expectativas de eventos extremos, sino evaluar si los datos encajan dentro de lo que ya se conoce o si señalan la necesidad de ampliar el marco teórico. Este enfoque protege la integridad del proceso científico y evita conclusiones prematuras que podrían distorsionar la interpretación de los hechos. Por ello,
cuando se plantea la pregunta de qué sería realmente algo inusual en este contexto, la respuesta no apunta a escenarios dramáticos, sino a desviaciones sutiles pero consistentes que desafíen las explicaciones actuales. Estas desviaciones, de presentarse, no serían motivo de alarma, sino de interés académico. Representarían una oportunidad para profundizar en el conocimiento sobre la diversidad de objetos que vagan entre las estrellas y sobre cómo interactúan con sistemas planetarios como el nuestro. En última instancia, definir con claridad lo que se considera inusual ayuda a mantener un equilibrio entre la curiosidad y el rigor. Permite apreciar la singularidad de 3I Atlas sin exagerar su significado y reconoce que, incluso cuando la naturaleza sorprende, lo hace dentro de un marco de leyes físicas que la ciencia se esfuerza continuamente por comprender mejor. Cuando surge la posibilidad de que un objeto como 3I Atlas esté mostrando un comportamiento poco común, la ciencia no responde con suposiciones ni con conclusiones inmediatas. El proceso de confirmación es metódico y está diseñado precisamente para evitar errores de interpretación. Cada afirmación debe sostenerse en evidencia repetible, obtenida por medios independientes y analizada bajo criterios estrictos. Este enfoque es el que permite distinguir entre una variación normal y un fenómeno que realmente merece una revisión profunda de los modelos existentes. El primer paso consiste en la repetición de las observaciones. Un cambio real en el comportamiento de un objeto debe manifestarse de manera consistente a lo largo del tiempo. Una variación observada en una sola noche puede deberse a condiciones atmosféricas, a ajustes del instrumento o a efectos de procesamiento de datos. Por ello, los astrónomos buscan patrones que se mantengan o evolucionen de forma coherente en observaciones realizadas en distintos momentos. Solo cuando esta coherencia se confirma, se considera que el fenómeno tiene una base física real. La confirmación también requiere diversidad de instrumentos. Telescopios con diferentes características observan el mismo objeto para descartar sesgos específicos de un sistema óptico. Observaciones realizadas desde distintos puntos geográficos ayudan a eliminar efectos locales y a mejorar la cobertura temporal. En algunos casos, se combinan datos de observatorios terrestres con información obtenida por telescopios espaciales, lo que permite ampliar el rango de longitudes de onda analizadas y obtener una visión más completa del fenómeno. Otro elemento esencial es el análisis espectroscópico. La espectroscopía permite identificar los gases y compuestos presentes en la coma del objeto y medir cómo varían con el tiempo. Cambios en la composición detectada pueden indicar procesos físicos específicos, como la activación de nuevas regiones del núcleo o la liberación de materiales más volátiles. Estos datos aportan un contexto químico que complementa la información visual y ayuda a interpretar correctamente las variaciones observadas. La comparación con modelos teóricos es un paso igualmente importante. Los científicos utilizan simulaciones basadas en las leyes conocidas de la física para predecir cómo debería comportarse un objeto bajo ciertas condiciones. Cuando las observaciones coinciden con estas predicciones, se refuerza la validez del modelo. Si surgen discrepancias, se analizan cuidadosamente para determinar si se deben a parámetros mal estimados o si señalan la necesidad de introducir nuevos elementos en la explicación. Este proceso iterativo es fundamental para el avance del conocimiento. La revisión por pares actúa como un filtro adicional. Los resultados preliminares se comparten con otros especialistas que evalúan la metodología, los datos y las conclusiones. Este escrutinio independiente reduce la probabilidad de errores y asegura que las interpretaciones se apoyen en evidencia sólida. En el caso de fenómenos poco comunes, este paso es especialmente riguroso, ya que cualquier afirmación extraordinaria exige un nivel de prueba igualmente elevado. Además, la ciencia considera el contexto histórico. Comportamientos que parecen nuevos a primera vista pueden haber sido observados en otros objetos bajo circunstancias similares.
Comparar 3I Atlas con cometas y objetos interestelares previamente estudiados permite identificar analogías y diferencias reales. Este enfoque evita atribuir un carácter excepcional a fenómenos que, en realidad, forman parte de un espectro más amplio de comportamientos naturales. La comunicación cuidadosa de los resultados también es parte del proceso de confirmación. Los científicos suelen expresar sus conclusiones en términos de probabilidades y márgenes de error, reconociendo las limitaciones de los datos disponibles. Esta prudencia no refleja falta de certeza, sino una comprensión clara de que el conocimiento se construye gradualmente. En un entorno donde la información puede difundirse rápidamente, mantener esta precisión es crucial para evitar malentendidos. En el estudio de 3I Atlas, este conjunto de procedimientos garantiza que cualquier comportamiento identificado como poco común esté respaldado por evidencia robusta. No se trata de descartar la posibilidad de fenómenos interesantes, sino de asegurarse de que cada afirmación esté fundamentada. Este rigor es lo que diferencia la investigación científica de la especulación y permite que los hallazgos contribuyan de manera significativa al entendimiento del universo. Al final, la confirmación de fenómenos poco comunes no es un acto instantáneo, sino un proceso acumulativo. Requiere tiempo, colaboración y una evaluación constante de los datos. En el caso de un visitante interestelar, este enfoque es aún más importante, ya que las oportunidades de observación son limitadas y no se repiten. Por eso, cada paso se da con cautela, asegurando que cualquier conclusión refleje fielmente lo que la naturaleza está mostrando y no lo que se espera encontrar. El estudio de 3I Atlas en esta fase crítica depende de manera directa de la capacidad de los telescopios para captar información precisa en un intervalo de tiempo limitado. No todos los instrumentos observan lo mismo ni de la misma forma, y esa diversidad es clave para construir una imagen completa del comportamiento del objeto. Cada telescopio aporta una pieza distinta del rompecabezas, permitiendo analizar el fenómeno desde múltiples perspectivas físicas. Los telescopios terrestres desempeñan un papel fundamental gracias a su flexibilidad y a la posibilidad de realizar observaciones repetidas a lo largo de muchas noches. Estos instrumentos permiten seguir la evolución del brillo del objeto, detectar variaciones sutiles y comparar imágenes tomadas en distintos momentos. Aunque están limitados por la atmósfera terrestre, su gran número y distribución geográfica facilitan una cobertura casi continua, algo especialmente valioso cuando se busca confirmar cambios graduales. Además del seguimiento visual, muchos telescopios terrestres están equipados con espectrógrafos capaces de descomponer la luz del objeto en sus componentes. Este análisis revela la presencia de gases específicos y permite estudiar cómo varía su emisión con el tiempo. En el caso de un objeto interestelar, esta información es esencial para inferir su composición y para comparar sus características químicas con las de los cometas del sistema solar. Las diferencias detectadas ayudan a contextualizar su origen y su evolución. Los telescopios espaciales aportan una ventaja adicional al operar fuera de la atmósfera. Al no verse afectados por la turbulencia atmosférica ni por la absorción de ciertas longitudes de onda, pueden detectar señales más débiles y observar en rangos que son inaccesibles desde la superficie terrestre. Esto permite identificar compuestos que podrían pasar desapercibidos en observaciones tradicionales y medir con mayor precisión la distribución de energía emitida por el objeto. La combinación de datos provenientes de distintos tipos de telescopios es lo que realmente potencia el análisis científico. Cuando una variación observada desde Tierra coincide con cambios detectados por un instrumento espacial, la confianza en la interpretación aumenta de forma considerable. Esta corroboración cruzada reduce la posibilidad de errores y fortalece las conclusiones sobre la naturaleza del fenómeno observado. El momento actual es particularmente relevante porque la geometría de observación es favorable. La posición relativa de 3I
Atlas respecto al Sol y a la Tierra permite que los telescopios capten tanto la luz reflejada como la emitida por los gases en la coma. A medida que el objeto continúa su trayectoria, esta geometría cambiará y ciertas observaciones dejarán de ser posibles o se volverán menos precisas. Por ello, los científicos aprovechan al máximo este periodo para recopilar la mayor cantidad de datos posible. Otro aspecto importante es la resolución temporal. Algunos telescopios pueden realizar observaciones con una frecuencia alta, captando cambios que ocurren en escalas de horas o incluso minutos. Esta capacidad es crucial para detectar variaciones rápidas en la actividad del objeto y para distinguir entre procesos internos y efectos externos. Sin esta resolución, muchos detalles se perderían y el análisis quedaría incompleto. El papel de los telescopios no se limita a la detección de anomalías. También sirven para confirmar la normalidad de ciertos comportamientos. Cuando los datos obtenidos coinciden con las predicciones de los modelos, se refuerza la comprensión actual de los procesos físicos involucrados. En este sentido, incluso la ausencia de cambios significativos aporta información valiosa, ya que ayuda a delimitar el rango de comportamientos posibles para un objeto con las características de 3I Atlas. La coordinación internacional es otro factor clave. Observatorios de diferentes países colaboran compartiendo datos y ajustando sus programas de observación para cubrir lagunas temporales. Esta cooperación maximiza el valor científico del evento y permite una interpretación más completa y robusta. En el caso de un visitante interestelar, donde las oportunidades son escasas, esta coordinación se vuelve indispensable. En conjunto, los telescopios actúan como los sentidos de la ciencia, extendiendo la capacidad humana para observar y medir fenómenos lejanos. En el estudio de 3I Atlas, su papel es esencial para transformar la curiosidad inicial en conocimiento sólido. Cada imagen, cada espectro y cada medición contribuyen a una comprensión más profunda del objeto y de los procesos que gobiernan su comportamiento, asegurando que las conclusiones se basen en evidencia directa y verificable. Al analizar el comportamiento de 3I Atlas en el momento actual, la ciencia no trabaja con certezas absolutas, sino con escenarios plausibles construidos a partir de los datos disponibles. Estos escenarios no son predicciones rígidas, sino marcos de referencia que permiten entender qué tipos de evolución son coherentes con los procesos físicos conocidos. En el corto plazo, el futuro de este objeto interestelar puede desarrollarse dentro de varios caminos posibles, todos ellos compatibles con la dinámica natural de cuerpos pequeños. Uno de los escenarios más probables es la continuidad de un comportamiento estable. En este caso, 3I Atlas mantendría una actividad acorde con su distancia al Sol, mostrando variaciones graduales en el brillo y en la emisión de gases conforme se modifiquen las condiciones térmicas. Este tipo de evolución confirmaría que, a pesar de su origen interestelar, el objeto responde de manera similar a muchos cometas del sistema solar cuando se expone a la radiación solar. Aunque pueda parecer menos llamativo, este resultado tendría un gran valor científico, ya que reforzaría la idea de que ciertos procesos físicos son universales. Otro escenario posible contempla un aumento moderado de la actividad. A medida que el objeto continúa su trayectoria, nuevas regiones del núcleo podrían quedar expuestas al calor solar debido a cambios en la rotación o a la eliminación de capas superficiales procesadas. Esto podría traducirse en un incremento temporal de la liberación de gases y polvo, generando variaciones observables en la coma y en el brillo. Este comportamiento no sería inesperado ni indicaría algo fuera de lo común, sino una respuesta natural a la evolución térmica del núcleo. Existe también la posibilidad de que la actividad se vuelva más irregular durante un periodo limitado. Si el núcleo contiene zonas con composiciones distintas, la sublimación puede activarse de forma intermitente conforme estas regiones entran y salen de la iluminación solar. Desde el punto de vista observacional,
Esto podría manifestarse como fluctuaciones aparentemente erráticas, aunque en realidad estarían gobernadas por la rotación y la estructura interna del objeto. Este escenario requeriría un análisis cuidadoso para distinguir entre variabilidad intrínseca y efectos externos. Un escenario menos probable, pero científicamente interesante, sería una disminución rápida de la actividad. Esto podría ocurrir si el material volátil accesible se agota en un periodo relativamente corto o si se forma una capa aislante que limite la sublimación. En este caso, el objeto se volvería más tenue y difícil de observar, reduciendo la cantidad de datos disponibles. Aunque este resultado limitaría el estudio detallado, también aportaría información sobre la cohesión y la evolución superficial del núcleo. En todos estos escenarios, la clave es la coherencia temporal. Los científicos buscan identificar tendencias que se mantengan a lo largo de varias observaciones y que puedan explicarse mediante modelos físicos consistentes. Cambios aislados no se interpretan como señales definitivas, sino como puntos de datos que deben integrarse en un contexto más amplio. Este enfoque evita conclusiones precipitadas y permite ajustar los escenarios conforme se dispone de nueva información. Es importante subrayar que ninguno de estos caminos implica eventos extremos o inesperados en el sentido popular. Los escenarios considerados se mantienen dentro del marco de la física conocida y reflejan la diversidad de comportamientos que ya se han observado en otros cuerpos pequeños. La diferencia radica en que, al tratarse de un objeto interestelar, cada uno de estos resultados tiene implicaciones más amplias para la comprensión de la formación y evolución de materiales en otros sistemas estelares. El corto plazo es especialmente relevante porque marca el periodo en el que la mayor parte de la información puede obtenerse. Conforme cambien las condiciones geométricas y térmicas, algunas observaciones dejarán de ser posibles. Por eso, los escenarios no se plantean como ejercicios teóricos abstractos, sino como guías prácticas para orientar las observaciones actuales y maximizar su valor científico. En última instancia, estos escenarios reflejan una actitud fundamental de la ciencia: estar preparada para distintos resultados sin aferrarse a uno solo. En el caso de 3I Atlas, esta flexibilidad es esencial, ya que se trata de un visitante único cuya trayectoria no se repetirá. Cada posible evolución aporta información distinta, y todas contribuyen a ampliar el conocimiento sobre los objetos que viajan entre las estrellas y sobre cómo interactúan con sistemas planetarios como el nuestro. El paso de 3I Atlas por el sistema solar representa mucho más que la observación de un objeto curioso proveniente del espacio interestelar. Su verdadera importancia radica en lo que permite aprender sobre la formación de sistemas planetarios más allá del nuestro y sobre la diversidad de materiales que existen en la galaxia. Cada dato recopilado durante este tránsito contribuye a ampliar un campo de estudio que todavía se encuentra en una etapa temprana, pero que tiene implicaciones profundas para la comprensión del universo. Hasta hace poco tiempo, el conocimiento sobre objetos interestelares era puramente teórico. Se sabía que debían existir, expulsados de sus sistemas de origen por interacciones gravitacionales, pero no se contaba con observaciones directas que permitieran analizarlos en detalle. La detección y el seguimiento de 3I Atlas convierten esa teoría en evidencia tangible. No se trata solo de confirmar que estos objetos existen, sino de estudiar cómo son realmente cuando se los observa de cerca y en interacción con un sistema planetario activo. Este tipo de observación permite contrastar modelos de formación planetaria, la composición química, la estructura interna y el comportamiento dinámico de 3I Atlas ofrecen pistas sobre las condiciones físicas presentes en otros sistemas estelares. Si ciertos rasgos coinciden con los de los cometas del sistema solar, se refuerza la idea de que existen procesos universales en la formación de cuerpos pequeños. Si aparecen diferencias claras, estas señalan la influencia de entornos locales distintos, como variaciones en la química del disco protoplanetario
o en la historia dinámica del sistema de origen. Además, el estudio de un visitante interestelar ayuda a contextualizar al propio sistema solar dentro de la galaxia. Observar cómo un objeto externo responde a la radiación solar, al viento solar y a los campos gravitacionales de los planetas gigantes permite evaluar hasta qué punto nuestro entorno es representativo o particular. Esta comparación es esencial para comprender si los procesos que dieron lugar a la Tierra y a otros planetas son comunes o si responden a condiciones poco frecuentes. La importancia de este evento también se extiende al desarrollo de nuevas metodologías de observación. Cada objeto interestelar observado impulsa mejoras en las técnicas de detección, en los modelos de análisis y en la coordinación entre observatorios. Estas mejoras no solo benefician el estudio de futuros visitantes, sino que también se aplican a la investigación de cometas, asteroides y otros cuerpos del sistema solar. En este sentido, 3I Atlas actúa como un catalizador para el avance tecnológico y metodológico. Desde una perspectiva más amplia, este tipo de eventos alimenta una comprensión más realista del entorno galáctico. El hecho de que fragmentos de otros sistemas estelares puedan atravesar el nuestro recuerda que el espacio entre las estrellas no está vacío ni aislado. Existe un intercambio continuo de material a escalas de tiempo enormes, y cada objeto interestelar es un mensajero físico de procesos que ocurrieron muy lejos del Sol. Estudiarlos permite reconstruir, aunque sea de forma parcial, la historia dinámica de la galaxia. También es importante reconocer el valor educativo de este evento. Seguir en tiempo real el análisis científico de 3I Atlas ofrece una oportunidad única para mostrar cómo funciona la ciencia en la práctica. No hay certezas inmediatas ni conclusiones definitivas al inicio, sino hipótesis que se ajustan conforme se obtienen nuevos datos. Este proceso transparente ayuda a comprender que el conocimiento científico no es una colección de respuestas finales, sino un método para aproximarse cada vez más a la realidad. El llamado factor X que rodea a este objeto no representa una promesa de sorpresas extremas, sino el reconocimiento honesto de que aún hay aspectos por entender. Ese reconocimiento es una fortaleza, no una debilidad. Permite que las observaciones se interpreten con cautela y que cada resultado se valore por lo que realmente aporta. En el caso de 3I Atlas, incluso confirmar que su comportamiento encaja dentro de los modelos existentes sería un resultado significativo, porque ayudaría a validar teorías sobre objetos formados en otros sistemas estelares. En última instancia, la relevancia de este evento no depende de que ocurra algo espectacular, sino de la oportunidad irrepetible de estudiar un fragmento de otro sistema estelar mientras atraviesa el nuestro. Esa oportunidad no se mide en titulares llamativos, sino en el conocimiento acumulado que queda para futuras investigaciones. 3I Atlas pasará y seguirá su camino fuera del sistema solar, pero los datos obtenidos durante este breve encuentro permanecerán como parte del esfuerzo humano por entender mejor el cosmos y nuestro lugar dentro de él.